Hemos llegado al final de una semana en la que hemos considerado el tema del juicio. Ya hemos dicho y se ha quedado establecido a través de la Biblia, del estudio de la Biblia, y usted puede buscar más información al respecto, que estamos ya en estas etapas finales del juicio. Ya comenzamos con el juicio pre-advenimiento y Dios está conduciéndolo todo para poder asegurar nuestra salvación si le entregamos nuestra vida a Jesús. Pero hoy vamos a tocar algunos elementos en este día viernes para hacer un resumen, algunos elementos que nos van a ayudar a aplicar lo que hemos estudiado durante esta semana. Así que le invitamos a que nos acompañe en una oración. Nuestro buen Padre Celestial, te damos gracias porque lo que hemos aprendido en esta semana es un poco más sobre tu carácter de amor y justicia, ambos principios que van siempre juntos porque solo tú puedes aplicarlos en la justa medida siempre. En tus manos de amor nos encomendamos pues para poder aplicar lo que hemos aprendido. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. En este día viernes, Pastora Ani Perla, aparece una cita de la que solo voy a leer unas líneas porque me va a permitir hacer una pregunta que está a la base de lo que hemos estado estudiando durante esta semana en cuanto al tema del juicio. En El deseado de todas las gentes, Elena de White escribe: los hombres verán lo que fue su elección. Toda cuestión de verdad y error en la larga controversia quedará aclarada entonces. A juicio del universo, Dios quedará libre de toda culpa por la existencia o continuación del mal. Se demostrará que los decretos divinos no son accesorios al pecado, que no había defecto en el gobierno de Dios ni causa de desafecto. La cita me gusta porque es muy amplia en cuanto a los resultados del juicio, de todo este proceso de juicio, pero me quiero dedicar un momento, pastor, a esta parte de la elección. Comenzamos básicamente el trimestre hablando sobre esto de la elección personal. ¿Por qué esto del juicio nos muestra una vez más que no hay decretos divinos ni para perdición ni para salvación, sino que cada uno está decidiendo su propio destino? Muy bien. Solamente decir que sí, hay un decreto divino para salvación, Claro. para que todos sean salvos, Amén. solo que no es obligatorio. Porque la Biblia dice Dios ha destinado al ser humano para ser hecho a la imagen de su propio Hijo. Amén. Pero no lo impone, es la gran diferencia, no lo impone. Y la libre elección nos enseña que Dios nos hizo como seres morales, que ese es un punto bien importante, porque no puede haber libre elección si yo no tengo la capacidad de elegir. O sea, si yo soy un robot, no podría elegir moralmente. Ahora, Dios en nosotros, recordemos, nos hizo a su imagen y semejanza, y entonces Él nos dio esa habilidad para ser seres morales libres y tomar decisiones, que de hecho queda comprobado porque cuando Dios puso en el jardín del Edén la prueba para nuestros primeros padres, era porque ellos podían decidir cuál camino seguir. Y el juicio nos demuestra que entonces Dios es justo al llamar a rendición de cuentas a una persona que le ha dado la capacidad de ver qué hace con su vida. Porque esto, y me gustaba cómo lo decía usted, y yo lo voy a poner en mis propias palabras, no es que hay nada escrito, no es que Dios le dijo, mira, es como que cuando se le dice a una persona, vamos a poner una ilustración, ok, te voy a dar $10, pero vas a comprar $2 de arroz, 3 de frijoles y tanto, y allí se acaban los 10. O sea, la persona simplemente tiene que obedecer y hacer. Pero si yo le digo, te voy a dar $10, tú decides cómo lo gastas. Ahí nos vamos a dar cuenta si alguien dijo, bueno, gasto $8 en churros y solo $2 en arroz y frijoles. Ahí nos vamos a dar cuenta qué hace cada uno. Y por eso es que Dios puede juzgar al ser humano, porque le ha dado la libertad. Claro, le ha dado recomendaciones, pero no las impone. Si Dios lo impusiera, ahorita todos nos arrodillaríamos ante Él. Ahorita claro. Dios manda un temblor y fuerte, un huracán, lo que sea, ahí estamos clamando a Él. Lo vimos en la pandemia, ¿verdad? Que ahí buscábamos unirnos a las transmisiones y todo eso. Claro, pero Dios no quiere que lo sigamos por esa razón, porque sería una razón muy superficial. Media vez
pasan esas cosas, bueno, ahí tenemos el resultado, lo que realmente nuestro corazón quiere. Entonces me parece muy bien finalizar la lección de esta semana recordando que el juicio enfatiza que Dios ha dotado a sus criaturas de la capacidad de elegir, porque son seres morales libres. Él nos deja. Y eso es muy solemne, hermano Gerson, porque lastimosamente la historia nuestra y de la humanidad ha probado que usamos mal esa capacidad de elección muchas veces, y por eso el mundo está como está. Pero a la vez es una buena noticia porque me muestra que lo que sucede en mi vida al final es resultado de lo que yo mismo he elegido y que no puedo culpar a nadie. Es cierto, habrán fuerzas, habrán aquí, habrán allá situaciones, pero al final no puedo culpar a nadie. Quiere decir que el poder más grande que Dios nos ha dado es el poder de elegir. Ni Dios ni el diablo pueden forzarme para hacer algo. Al final yo soy el que les doy el aval. Amén. Y eso es muy solemne, como usted decía, cuánto poder nos ha dado Dios a nuestras capacidades, a nuestra elección. Y en ese sentido, ahora viene un tema, pastor, que creo puede ser que haya afectado los corazones de muchos, seguramente puede que nos haya afectado en muchas situaciones, y es si comenzamos a andar en Cristo, nuestra familia está en Cristo, pero de repente alguien en nuestra familia desvía el camino y se pierde. Esta semana estudiamos que los santos de Dios van a estar activamente en el juicio del milenio, y entonces uniendo esos dos elementos, pastor, ¿cómo el juicio del milenio consolará a aquellos que lamentablemente han perdido un ser querido que recibirá la condenación final? Bueno, yo creo que es una pregunta muy, lo puedo decir de esta manera, muy compleja para responder totalmente, porque habrá que estar allí para ver qué va a suceder. Pero lo que sí podemos decir, viendo el texto bíblico, es que va a haber un cierto, aún con los salvados, va a haber un cierto tipo de dolor, de tristeza por haber visto el resultado final de aquellos que no se salvaron, y que va a ser la condenación en el lago de fuego. A tal punto que si yo voy al texto bíblico en Apocalipsis 20, que vimos que es el texto donde habla de la destrucción de los impíos, de la destrucción del pecado, y luego en el 21 que me habla y dice, vi un cielo nuevo y tierra nueva, ahí menciona, enjugará Dios toda lágrima. Entonces algunos creen que por eso es que hasta el capítulo 21, después de hablar de la destrucción de los impíos y de Satanás, está esa frase, enjugará, porque quiere decir que Dios va a permitir. Claro, le estoy diciendo, yo no es que hemos visto una película, claro, que eso es lo que va a pasar, pero quiere decir que es probable, voy a decirlo de esta manera, mejor solemnemente, es probable que hayan lágrimas, sea en el corazón o en pensamiento o reales, no sé, pero es probable que hayan lágrimas en los santos cuando vean esa destrucción. De hecho, ellos no van a poder sentir otra cosa que la que Dios siente, porque ellos ahora siguen al Cordero donde quiera que va, o sea, están en su presencia, y ahora se está cumpliendo que son imagen y semejanza de Dios. ¿Y qué siente Dios por la destrucción del impío? Dios siente dolor, tristeza. Dios no desea que suceda. Entonces es lo mismo que va a pasar con los justos. Por eso es que hasta el capítulo 21 dice, se enjugará, o sea, Dios va a permitir, ¿ok? Ya lloraron por esta situación, ahora ya el pecado es destruido, voy a hacer algo nuevo en esta tierra, ya no recuerden más eso. Y es ahí donde entra en función que lo único que se recordará entonces de ahí en adelante será las señas del pecado que quedarán, serán las marcas que hay en el cuerpo de Cristo. Así es, bueno, y hermano, hermana que está aquí sintonizándose en esta transmisión, es un pensamiento solemne lo que hemos estudiado sobre el juicio, porque hoy
es cuando necesitamos tomar la decisión de entregar nuestra vida a Jesús. Y quisiera, pastor, que nos ayude a orar por eso, porque a veces se nos olvida de que cada día puede ser nuestro último día sobre esta tierra y por lo tanto cada día debemos estar asegurados en Cristo Jesús. Definitivamente, hermano Gerson, y yo hago un llamado al final. Este tema del juicio, saben que puede ser positivo, o sea, de un temor positivo, no de un temor que me paraliza, sino de un temor positivo. Estoy recordando en este momento una persona que hace muchos años en algún lugar donde yo fui pastor, y esta persona me dijo: pastor, yo crecí en la iglesia, pero me desvié, me salí, pero cuando estaba ahí en el bar con mis amigos, los que yo pensaba en ese momento, ellos estaban bien tranquilos, pero yo no dejaba de pensar, puede venir Cristo en este momento, y pensar en el juicio que venía. Gracias a Dios Él lo vio como un incentivo para salir de ese mundo del mal, porque sabía que él iba a tener que rendir cuentas a alguien. Recuerde que eso hace una diferencia. El pensar: no, yo no me meto con Dios, Dios no se mete conmigo, no pasa nada. No, no es así. Todo ser humano tendrá que confrontarse con el juicio de Dios. Así que hago un llamado y una invitación en este momento: acérquese a Dios. Él no te va a destruir ahora, Él no te quiere destruir. No tienes que llegar hasta allá, al final del milenio para resucitar. No, cuando Cristo venga, si morimos, ahí está nuestra oportunidad. Acérquese a Dios, Él es amplio en perdonar, Él va a entender. Usted dice: es que me sucedió esto, es que hice esto por esto, es que me entrampó el... Mira, todo llévalo a Él ahora, pero ahorita es el momento de acercarnos a Él. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, porque nos das la oportunidad de estudiar esta lección. Señor, ¿qué te puedo decir? Todos somos pecadores, todos merecemos la condenación, pero te doy gracias porque has enviado a tu Hijo Jesucristo para morir en nuestro lugar, para recibir la condenación en nuestro lugar, para darnos esperanza de una nueva vida, darnos el impulso para vivir obedeciendo tu palabra. Gracias, Señor, porque grandes son esas noticias, nos dan esperanza. Padre, en este momento oramos para que nos ayudes para tomar las decisiones correctas. Ayúdanos para no ser engañados por el enemigo y saber que hoy es nuestro día de oportunidad. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.